Hola, mi nombre es Gabriel Villabona y hoy vamos a tratar de explicar un poco temas acerca de la oferta monetaria en Colombia. Vamos a analizar tres temas fundamentales como lo son el papel de la institución institucional del Banco de la República, su autonomía constitucional y cómo se usa el esquema de la inflación objetivo para controlar los precios. Vamos a ver también algunos conceptos acerca de la oferta monetaria, de la base monetaria, de la M1, la M2, la M3 y la evolución del dinero en el último año con una gráfica que realizamos en Excel. Y también vamos a abordar temas actuales de la política monetaria, posturas de la junta directiva y también hablar un poco de lo que vimos en el libro del capítulo 3. Bien, dentro del marco constitucional vemos que en la Constitución del 91, en el capítulo 371, establece que el Banco de la República es una entidad jurídica de derecho público con autonomía administrativa, patrimonial y técnica. Esto significa que ésta no depende del gobierno de turno, sino que actúa con independencia para tomar decisiones. Su principal objetivo, como lo dice la Constitución, es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, es decir, controlar la inflación. Esta autonomía es clave porque tiene evidencia internacional y dentro de su formato lo explica, donde muestra que entre más autónomo es el banco, menor inflación puede tener un país. Esto evita que el gobierno use la emisión de dinero para financiar su gasto de manera descontrolada. El artículo 372 por su parte especifica que la composición de la Junta Directiva tiene siete miembros, que es presidido por el ministro de Hacienda, 5 miembros de dedicación exclusiva y también forma parte del gerente general, donde esto brinda la estructura que necesita el país para el manejo monetario. Bien, ¿por qué la inflación objetivo? El Banco de la República desde el 99 optó por un esquema de inflación objetivo. ¿Esto qué significa? Que consiste en fijar una meta numérica de inflación a largo plazo y usar los instrumentos que estén adecuados para alcanzarlo. Actualmente en Colombia tenemos el rango de meta que es del 2 al 4%, pero cuando hablamos del 3% tenemos que entender por qué 3 y no 0. Porque una inflación de 0 a nuestro criterio sería, digámoslo, muy rigurosa y podría llevar a la deflación, que esto lo que hace es que desalienta el consumo y desalienta la inversión y se hace mucho más difícil pagar las deudas. Un 3% es, digamos, un margen suficientemente bueno para preservar el poder adquisitivo, pero también bueno para absorber algunos choques económicos en deflación. Las ventajas de esto, como lo menciona el libro, es que esto ayuda a reducir la incertidumbre, es decir, mejora la inversión privada, mejora las expectativas inflacionarias, pero la principal desventaja es una posible rigidez que puede sacrificar, por decirlo así, un poco de crecimiento en el corto plazo. Pero si nosotros pensamos en el largo plazo, pues este es un buen antídoto cuando hay una inflación descontrolada. Bien, la tasa de intervención repo al 3%. Cuando hablamos de la tasa de intervención al 3%, lo que vemos es el principal instrumento para una inflación del 3%. ¿Qué pasa con esto? El mecanismo funciona así. Si la inflación está por encima del 3%, el banco sube la tasa repo. Los bancos, al pagar más por esos préstamos, suben las tasas de interés que le cobran a las personas. Con créditos más caros, el consumo se vuelve más caro, la inversión se frena un poco, la demanda agregada baja y los precios tienden a bajar. Cuando es al revés, la economía necesita un impulso, el banco baja la tasa repo, el crédito se abarata, la demanda aumenta y los precios tienden a subir. Es como una llave de paso, por decirlo así. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la tasa repo también funciona como una señal de compromiso. Cuando el Banco de la República mueve la tasa repo, le está diciendo a la gente, estoy vigilando la tasa de inflación para ver si es necesario subir más la tasa repo y si la inflación está por encima del 3%. ¿Qué pasa con esto? Pues que con esto se anclan las expectativas. Esto lo que nos dice es, o lo que el banco le dice a la gente es que confíen en el banco, que él va a cumplir la promesa de que en el futuro la inflación va a volver al 3%. ¿Qué pasa con esto? Que los contratos, los salarios y los precios se van a tratar de establecer pensando en que la inflación futura va a ser del 3% y no va a ser del 5 ni del 10%. Entonces la tasa repo es una señal buena que el banco utiliza para construir esa confianza
y mantener esas expectativas, por decirlo así, en tranquilidad para la gente, a pesar de que hoy en día están en 5,68%. Bien, en los conceptos básicos de la oferta monetaria vemos varias cosas. Cuando hablamos de la oferta monetaria tenemos que entender que no todo el dinero en la economía es igual de líquido. Es decir, que él tiene una jerarquía para organizarse, donde por decirlo así, cada agregado monetario tiene una identificación diferente como se ve aquí. Entonces, la base monetaria principalmente es eh, esta que vemos aquí, es el dinero de máxima liquidez emitido por el Banco Central, por el Banco de la República. Esto se ve por todo el poder adquisitivo que hay, se ven con las reservas que hay en los bancos, es decir que esto es como la materia prima del sistema financiero. La M1 por su parte es el dinero más líquido en poder público, es decir, el efectivo más los depósitos de cuenta corriente, que es lo que usamos para nuestras transacciones diarias. El M2 por su parte es el M1 más los otros dineros. ¿Cuáles son? Cuentas de ahorros y CDT de corto plazo, es decir, es dinero que no se gasta inmediato pero que se puede convertir rápido en efectivo. El M3 por su parte es el agregado más amplio donde influyen los otros más los instrumentos financieros de largo plazo, como lo pueden ser los bonos, los fondos de inversión, y mide la profundidad total del sistema financiero. Aquí tenemos que tener en cuenta que estos agregados no se suman entre sí, es decir, el M3 ya contiene el M2 y el M1. Bien, dentro de la evidencia empírica yo lo que hice fue tomar los datos históricos de 1982 hasta 2026 y creé esta gráfica que se ve aquí de la oferta monetaria en su histórico. Por otra parte tomé los datos de lo que fue el año 2025, de los agregados monetarios de todo lo que fue el 2025. Y como conclusión, pues obtuve que la base monetaria creció un 11,62%, la M2 creció un 11,05%, la M1 un 11,02% y la M3 10,77%. Las diferencias pues son muy pocas. Y esto pues nos dice una cosa, y es que el crecimiento fue muy equilibrado. ¿Sí? El Banco de la República pues expandió la liquidez hacia el sistema y esa expansión pues se transmitió hacia el crédito, hacia el consumo y hacia el ahorro. Ahora tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la economía actualmente está viviendo una reactivación, por decirlo así, muy tranquila, donde hay más efectivo y hay más depósitos a la vista de las personas para que realicen sus transacciones diarias, pero también tenemos que ver que también hay más ahorro, por decirlo así, una preocupación financiera, porque la M2 y la M3 crecen a ritmos muy parecidos como se ve aquí. Es decir, que no estamos viendo un escenario de pánico donde todo el mundo corre a sacar el dinero del banco y a guardarlo. Ahora tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que este escenario pues parece positivo, pero esconde algo que ya en exposiciones anteriores hemos estudiado. Y es que cuando comparamos estas cifras de crecimiento de la oferta monetaria con la economía real, vemos que dentro de las teorías antiguas, las teorías cuantitativas del dinero, hay algo que o nos preocupa o hay que vigilarlo y tenerlo en cuenta. En la teoría cuantitativa del dinero, Fischer nos decía que dentro de sus ecuaciones el dinero no crea riqueza por sí solo, sino que la cantidad de dinero en circulación debía crecer al mismo nivel del PIB, que el PIB para el 2025 fue de 2,6%. ¿Qué pasa? Esa diferencia lo que pasa, o lo que sucede con eso, es que eso termina pasando los precios. A eso tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que si hay más billetes persiguiendo la misma cantidad de dinero, eso va a ir a los precios, y eso es lo que ha estado pasando pues en esta temporada de inflación elevada. Cuando nosotros aplicamos esta realidad, donde la oferta monetaria creció a un 11% más o menos, pero el PIB un 2,6%, hay una diferencia alrededor de 8 puntos porcentuales. ¿Este número qué significa? Esto lo que nos dice es que ese 8,4 en teoría debía haber sido la inflación de Colombia para el cierre de 2025, pero realmente fue el 5,10%. ¿Qué es lo que no puedo interpretar de esto? Lo que veo de esto es que la velocidad del dinero pues se redujo, es decir, que el dinero circuló más lento porque las personas o porque las empresas
tenían tal vez una desconfianza o una incertidumbre y prefieren retenerlo en lugar de gastarlo. Para esto tenemos que tener una cosa en cuenta, y es que aunque la inflación cerró en 5,10% para el 2025, en lo que va este año ya en el 5,68%, es decir, que la inflación no solamente no baja hacia el 3%, sino que está aumentando, por decirlo así. ¿Qué pasa con esto? Por lo que interpretamos con esto es que ese excedente de liquidez del que nos decía Fischer en la teoría cuantitativa podría estar empezando a manifestarse en los precios, es decir, que estas expectativas de inflación están aumentando. Finalmente, para concluir este punto de la evidencia empírica, tenemos que tener en cuenta que este crecimiento del agregado monetario podríamos decirlo que está equilibrado y que el sistema sí tiene dinero para estar tranquilo. Pero el hecho de que esa liquidez haya crecido mucho más que la producción real y que la inflación esté subiendo, nos dice que hay unas presiones inflacionarias muy serias que hay que tener en cuenta, y esos son los temas que hoy en día la Junta Directiva está tratando de cuadrar y tener cuidado para que la economía vaya bien. Bien, dentro de la tensión actual dentro de la inflación y el crecimiento económico tenemos que tener en cuenta que la economía enfrenta un dilema de política monetaria que está difícil de resolver, porque la inflación en vez de bajar, pues lo que hace es que ha estado tendiendo a subir y Navid se ubicó en el 5,68%. Y eso, que la inflación básica, es decir, la que no tiene alimentos regulados, está aún más alta en el 5,8%. Y los analistas pues prevén que la inflación en 2026 va a terminar cerca del 6,4%. Por otra parte, el crecimiento económico pues se está frenando un poco porque el PIB solamente ha crecido un 2,2% en el primer trimestre de 2026, mientras que el 2025 creció un 2,6%, por debajo de lo que esperaba el banco. La actividad económica pues se ha reducido un poco y los sectores como la construcción, la manufactura han mostrado un poco de debilidad. Aquí tenemos que tener en cuenta que si el Banco de la República sube más las tasas de interés para combatir la inflación, va a frenar un poco el crédito, va a frenar la inversión, va a frenar el consumo y profundiza una desaceleración económica. Pero si la baja para estimular el crecimiento, puede correr el riesgo de que la inflación, que ya es alta, se dispare aún más. Para complicar también un poco más este escenario, que es algo que tiene que ver, es la guerra que está pasando en Medio Oriente, porque esto hace que suban los precios del petróleo, lo cual mejora un poco los ingresos fiscales de Colombia porque seguimos siendo buenos exportadores de petróleo. Pero como país importador se nos encarecen las cosas porque nosotros somos muy buenos para importar lo que es gas y fertilizantes que se utilizan en los alimentos, y esto puede aumentar la inflación y la energía y en los alimentos, aun cuando la inflación ya está alta, lo puede llevar a una inflación aún más alta. Bien, para la reunión de marzo de la Junta Directiva, ellos decidieron subir la tasa en 100 puntos básicos, subiéndola del 10,25% a 11,25%. Esta decisión fue dividida por 4 votos, 4 a favor del incremento, 2 por bajar y 1 por mantener. El grupo mayoritario de esta decisión la tomó porque consideraron que en enero no fue suficiente para contrarrestar el aumento de las expectativas de inflación, ni para mantener la postura contractiva necesaria que la inflación necesitaba. En el mes de abril, en la última reunión, la Junta reunió por unanimidad retener la tasa de interés en el 11,25%, pero esta unanimidad correspondía a algunas tensiones que habían pasado con el ministro de Hacienda, donde abandonó la Junta Directiva abruptamente, porque el gobierno estaba presionando al banco para que bajaran las tasas de interés, porque el año anterior había crecido a un nivel muy bajo y tenían temores de que la economía se estuviese enfriando mucho y no querían que esto siguiese pasando, y pues la decisión se mantuvo en el 11,25% porque la inflación en el mes de marzo estaba en 5,6% y para abril subió a 5,8% en los productos que no son básicos. Y por esto el banco señaló que la próxima decisión de tasas de interés va a ser después de la segunda vuelta de las elecciones a finales de junio, para ver cómo sigue la inflación y cómo siguen las cosas en el país. Finalmente, lo que vemos con todo esto es que la política monetaria colombiana está en uno de sus momentos muy complejos, donde la inflación no baja hacia lo que el banco quiere, sino que más bien sube. Vemos que el PIB crece de manera
muy corta, un 2,2%. El dilema de todas estas cosas cuando el banco decide subir la tasa de interés es que lo que ellos quieren es bajar las presiones para que haya un crecimiento. Pero si ellos lo hacen, corren el riesgo de que la inflación se descontrole aún más, porque si mantienen las tasas altas, pues frenan un poco la economía. Por lo que la Junta opta por priorizar lo que manda la Constitución, que es generarle valor a la moneda y evitar la inflación. Y así esto pues no le guste al gobierno actual, no le guste a nosotros como ciudadanos, estas medidas con el tiempo y con la historia han mostrado que han sido las necesarias para tener el país en equilibrio y que el país vaya en el camino del bien. Muchas gracias.